Algunos se refieren a él como trabajo, otros como tajo o curro. Hay quien recela del teletrabajo y pide el derecho a la desconexión digital. El trabajo decente no tiene que ver con la moral y sí con los derechos. Los términos del mundo laboral en la lengua desatada. Según Marcelino Camacho, histórico sindicalista y fundador de las comisiones obreras, ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Saludos, bienvenidos. Aquí comenzamos nueva edición de La Lengua Desatada, hoy en un lugar tan emblemático como este para la ciudad de Salamanca, que es el Colegio Arzobispo Fonseca. Les agradecemos a sus responsables de la Universidad de Salamanca que nos hayan dejado estar aquí, que nos hayan dado todas las facilidades para poder hacer desde aquí nuestro programa, en el que hoy vamos a hablar de algo que todavía no hemos tratado, que es el mundo del trabajo, el mundo laboral, el mundo del sindicalismo. Hay un montón de palabras que nos han parecido muy interesantes y para hablar de ello tenemos aquí a Héctor Vicente, que es maestro de profesión, es sindicalista de comisiones obreras, delegado de la Junta de Personal Docente de la Educación Pública en Salamanca. Héctor, bienvenido, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio para hablar de unas cuestiones tan interesantes como son estas que nos abordan en el día de hoy, ¿no? Así es, bueno, el mundo del trabajo, todos utilizamos muchas palabras que vamos a ir desgranando aquí, pero lo primero que tenemos que explicar es la palabra trabajo, que tiene que ver con algo no muy agradable, ¿no, Héctor? Sí, toda la razón, Ana. Vamos a ver, trabajo viene de la palabra trepaliare, del latín, y que es la acción de torturar a través del uso de un tripalium. El tripalium era un instrumento de tortura que básicamente consistía en 3 palos donde se colocaba una persona y se le hacían todo tipo de perrerías. Por norma se la asaba viva, pero había otros métodos de tortura que se utilizaban con el uso del tripalium, ¿no? Y claro, pues no deja de ser curioso que actualmente utilicemos esto, ¿no? como un sinónimo de tortura, ¿no? Claro, que la etimología venga de ahí, ¿no? Decimos expresiones como ir al tajo en vez de ir al trabajo. ¿De dónde viene esto, Héctor? Bueno, esto del tajo viene del verbo tajar, que aunque sus raíces provienen del latín, taleare, tampoco tiene una vinculación directa con ello, sino que viene mucho del término tajar, de hacer una marca. Tiene un origen discutido porque puede venir tanto del ámbito de la agricultura como de la minería. En estos sentidos, tanto en la agricultura, los trabajadores del campo, los campesinos, cuando iban a trabajar no trabajaban con un horario fijo, sino que trabajaban como una especie de objetivo. Cuando llegaban a una marca, una zanja, una tajada, un tajo, era cuando habían terminado el trabajo propuesto para ese día. Algo similar nos pasaría con las minas, que también se marcaban los tajos y en función del número de tajos que llevaba la gente cobraba. Claro. Cobraba. Así que la gente iba al tajo. Correcto, ¿no? Se correcto. ponía al tajo. Y de ahí viene también la expresión de trabajar a destajo, ¿no? A través de esos objetivos, y que en el día de hoy lo conocemos no tanto como trabajo a destajo, sino que lo conocemos como el trabajo por objetivos o el trabajo por obra y servicio, que bueno, que muchas veces en el mundo actual, pues bueno, es más precario que otros tipos de trabajo. Pues de ahí viene trabajo, de ahí viene ir al tajo o trabajar a destajo. Y hay otra palabra que decimos muy coloquialmente que es me voy a currar. Bueno, esto se usa más en ciertos trabajos más que en otros. Parece que tiene mucho que ver con los trabajos más manuales o más de este tipo, pero bueno, lo dice mucha gente, ¿no? Me voy a currar. ¿Currar de dónde viene? Sí, bueno, la verdad que la palabra currar, ir al curro, viene del caló, de la mezcla de culturas, y entonces, pues allí curro significa en caló trabajo. Aunque muchas veces también se ha confundido con la palabra curra del caló, que es paliza, ¿no? Entonces también volveríamos un poco, aunque no tienen nada que ver, pero que también, bueno, pues están muy cerca una de la otra, y bueno, con similitud de lo que decíamos antes del tripalium y, sí, ¿no? y vuelta un poco ir al curro a lo mismo. No Sí. es muy relajado, desde luego. No, desde luego. Hay una palabra muy bonita en el castellano, que es la palabra compañero, que en este mundo del trabajo y de las relaciones laborales es fundamental. Compañero, qué preciosa palabra, ¿no? Bueno, es una palabra muy bonita que se utiliza sobre todo en el mundo laboral, pero en el mundo sindical también, sobre todo para apoyarnos unos a otros, tanto a las compañeras como a los compañeros, y esto viene del latín de companio y de compania, que realmente nos tenemos que fijar un poco en los prefijos, en el prefijo de los que está formada, que tendríamos el prefijo con, que es el hecho de acompañar, y por otro lado de
pan, de compartir, de esa unión a través del pan. Esto tiene también muchas vinculaciones con el cristianismo, por el tema de la última cena, de compartir la comida, y bueno, tiene su origen un poco en esa línea y se utiliza actualmente en ese sentido. Compartir el pan en este caso. Exactamente. Hoy hablamos, y realmente está ahora mismo de actualidad de nuevo, hablamos del salario, hablamos del salario mínimo. Y parece que esto es una cosa que ha existido toda la vida, pero claro, de salario mínimo hablamos desde hace poco tiempo. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar de la palabra salario, ¿no? Que tiene, muchas veces la gente se equivoca porque habla de que todos los soldados romanos cobraban en sal. No, bueno, vamos a ver, salario viene de salarium. Y era un paquetito que recibían los trabajadores romanos que trabajaban en la vía Salaria, que unía Roma con el mar Adriático, que era por la vía por la que transportaban toda la sal a la ciudad de Roma. Y solo eran los trabajadores que protegían, que cuidaban esa vía, los que cobraban ese paquetito con sal. El resto de soldados y de ciudadanos romanos cobraban en denarios o en sestercios y bueno, pues otro tipo de cuestiones, ¿no? Sobre el salario mínimo, en los primeros países que se consiguió fue en Nueva Zelanda y en Australia, allá por mitad del siglo XIX, y a España no llegó hasta la mitad del siglo XX. Y al final es muy importante para poder regular la capacidad de adquisición de productos, de educación de las familias, ¿no? Es el mínimo para que una familia pueda vivir en lo que decimos, que hoy todo el día estamos hablando de ello y parece que es de toda la vida y tampoco hace tanto tiempo en el que se implantó realmente un salario mínimo, como no hace tanto, mirándolo en perspectiva histórica, que hablamos de unas vacaciones pagadas, ¿no? Porque también parece que esto ha existido siempre y esto costó sangre, sudor y lágrimas. Claro, el término de vacaciones viene, si lo hablamos en singular, viene de vacación, que también proviene del latín, vacatio, que sería, que hablaríamos de la falta de dejar nuestras ocupaciones. Claro, no podemos entender vacaciones como un día que no trabajamos y que no percibimos un salario, sino que estamos hablando de vacaciones pagadas. En España las vacaciones pagadas vienen desde principios del siglo XX, pero ojito, y actualmente están reguladas por el Estatuto de los Trabajadores. Tenemos a lo largo de un año 30 días naturales de disfrute de las vacaciones, pero esto es muy curioso porque en otros países esto no existe. Y tenemos figuras que siempre estamos mirando a Estados Unidos, donde en Estados Unidos no existe una regulación de vacaciones pagadas. Suele hacerse a través del convenio colectivo que se tenga con la empresa, pero no existe una regulación estatal para esto. O en el caso de China, que entre 5 y 10 años tienes 10 días de vacaciones pagadas, perdón, 5 días, y a partir de los 10 años tenemos, entre 10 y 20 años, 10 días de vacaciones pagadas. Esto no quiere decir que nos tengamos que comparar solo a peor, sino que también siempre tenemos que luchar por ir mejorando. Por ir mejorando, ¿no? Claro. Por ir mejorando. Y tenemos vacaciones pagadas. También el horario laboral es otra de las cuestiones que ahora mismo están de plena actualidad, ¿no? La reducción de ese horario laboral, que bueno, conseguir las 8 horas que hoy están vigentes en la mayor parte de los trabajos, en fin, también fue algo muy complicado, ¿no? Claro, lo primero, etimológicamente, horario laboral, tenemos la palabra horario, que viene de horarium, de horarius en el latín, que hace referencia a lo que tenemos que hacer en cada hora, y laboral viene de laboralis, referente al trabajo, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hemos llegado? La jornada laboral ha evolucionado muchísimo a lo largo de la historia, ¿no? Pasando por una etapa de esclavitud, después una revolución a la revolución industrial, donde los trabajadores, ya fuera en España o en otros países con una revolución industrial, como puede ser Reino Unido, donde trabajaban entre 10 y 16 horas, 6 días a la semana, e incluso el trabajo infantil era legal. De allí pasamos a muchas jornadas de huelga. Recordaremos una jornada que celebramos aquí en España, el 1 de mayo, que recordamos a los mártires de Chicago, que fueron ajusticiados por esas manifestaciones en los Estados Unidos, concretamente en Chicago. Y luego también cómo se consiguió en España las 8 horas, a través de la gran huelga que tuvo lugar en Cataluña, en la fábrica de la Canadiense, donde se paralizó Cataluña durante más de 44 días. A día de hoy estamos buscando esa mejora laboral a las 37 horas y media que va a mejorar la vida de más de 13 millones de trabajadores
en el sector privado, y bueno, pues que va a reducir pues, desigualdades tanto de género, de otras y que además va a aumentar la productividad porque la calidad de vida de los trabajadores va a ser mejor. Luego iremos a una de las palabras que has mencionado, que es la huelga. Llegaremos dentro de un poco, porque antes quiero seguir en este terreno, hablando de horas de trabajo, de disponibilidad, que es otra palabra que ahora se utiliza mucho, ¿no?, en las negociaciones, y hay algo que es muy moderno, de lo que se habla ahora, que es el derecho a la desconexión digital, porque ahora, aunque las jornadas laborales sean de determinado número de horas, en muchísimos trabajos, lo que luego tú haces en tu casa se ve influido todo el rato porque tienes el teléfono y tienes que estar disponible con el teléfono, con el correo electrónico, ¿no? El derecho a la desconexión digital parece que es un concepto moderno, pero es una exigencia lógica, ¿no?, de los trabajadores. Actualmente en la sociedad en la que vivimos hiperconectados. Esto además se ha agravado mucho desde el COVID, tanto en el mundo educativo, que es el mío, como en otros ámbitos. Nos llegan emails, nos llegan WhatsApp a cualquier hora del día, ya sea de un compañero, ya sea de nuestro jefe, ya sea de la empresa, y no, los trabajadores y las trabajadoras de este país tenemos un derecho a la desconexión, reconocido actualmente por ley. ¿Por qué? Porque necesitamos un descanso, y si ininterrumpidamente nos está llegando una cosa que vamos a tener que hacer mañana y demás, no, es que tenemos un derecho a esa desconexión que tiene que ser cumplido, porque si no, lo que decíamos, si vamos a tener esa disponibilidad fuera del horario laboral, eso también hay que pagarlo, a través de un complemento Claro. o lo que sea. Porque la conexión constante también es tiempo de trabajo. Bueno, Claro. el teletrabajo también ha sido algo que se ha regulado por ley, que hacía mucha falta, pero quiero ir ahora a algunas expresiones, algunas palabras que vienen todas del inglés, que se están utilizando mucho y que te quiero plantear. Por ejemplo, networking, coworking cuando la gente comparte un espacio para ponerse a trabajar, y las soft skills, que son las habilidades blandas. Si te parece, empezamos por estas, porque Perfecto. lo de las habilidades blandas, yo la primera vez que lo oí, esto de soft skills, dije, ¿pero esto qué es? ¿De qué estamos hablando? Claro. Bueno, vamos a ver, hay muchos anglicismos, ¿no?, que al final los traemos a nuestro uso habitual, y uno de ellos son esos soft skills. Ya para muchos empleos, muchas empresas nos están pidiendo ya no únicamente ciertas habilidades específicas del trabajo que vamos a desempeñar, sino mayores nos están pidiendo esas soft skills, esas habilidades blandas, ¿no?, si lo tradujéramos al castellano. ¿De qué va esto? Bueno, pues al final estaríamos hablando de pues rasgos de personalidad que sean más habituales o más cómodos para el trabajo, comunicación, habilidades sociales que pueda tener ese trabajador para resolver conflictos internos que podamos tener en la empresa. Y bueno, al final son muy interesantes porque se está buscando actualmente en los trabajadores, bueno, pues que no únicamente esa habilidad, sino que se pueda convivir en ese entorno laboral. Pero yo creo, Héctor, que tampoco es tan moderno. O sea, es moderno el concepto. Sí, de soft sí, skills, desde de luego. habilidades blandas, suena como muy moderno. Y tú dices, yo tengo muchas soft skills, pero a ver, que toda la vida razón. esto se ha valorado, ¿no? Claro. Cuando alguien va y lo están seleccionando para un trabajo, Sí. el que además de saber hacer lo que tiene que hacer en su trabajo, Sí. sea una persona dispuesta, que sepa hablar bien, que sepa comunicarse, según para cada trabajo, eso son habilidades que siempre se han valorado. Pero ahora, con este término en inglés, pues parece que tenemos un currículum estupendo, ¿no? Que Toda hemos la ampliado. Igual que pasa con lo del coworking, esto de tener que compartir espacio para trabajar, compartir oficina, muchas veces enmascara cierta precariedad, ¿no? Enmascara el hecho de que tú no te puedes pagar, aunque seas un autónomo, Claro. un alquiler de una oficina para ti solo, ¿no? Sí, los espacios de coworking al final es un espacio donde se reúnen diferentes trabajadores, por norma general autónomos, teletrabajadores o pequeños empresarios, que por un lado esconde cierta precariedad porque no te puedes pagar un espacio específico para tu propio empleo. También es cierto que también es un espacio donde se genera mucho networking, que es una de las palabras que también íbamos a hablar, Sí. porque se puede tejer cierta red de contactos del mundo laboral, ¿no?, que puede ser interesante, pues bueno, para las empresas en Claro, diferentes... porque networking es eso, en tejer diferentes, esas redes, ¿no? Exactamente, en diferentes ámbitos. Pero también, que era una de las cuestiones que comentábamos, estas palabras inglesas sobre el mundo laboral muchas veces esconden mucha precariedad. Claro. Mucha precariedad. En el caso del coworking, bueno,
pero hay otras, como puede ser el coliving, porque al final la vivienda es un derecho. Sí, también en otros ámbitos, no solo en el trabajo, es verdad. Que afecta a la clase, afecta a los trabajadores, porque el coliving, la moda del coliving, no es una moda, es que una persona no puede pagarse un piso él solo y tiene que compartir. Claro. Hablamos del work vacation, que sería que no, te vas a trabajar a un destino playero en verano porque no tienes ni un día de vacaciones y tienes que seguir trabajando. Y entonces estás en la playa con el ordenador y tienes que estar correos. trabajando. Entonces, o sea, son conceptos, sí, que de primeras dices, ostras, qué guay, no, pero bueno, vamos a revisarlo. ¿Esto qué implica? Y bueno, hablamos de eso, como la gente que tiene que coger otro mini job, ¿no?, para complementar su trabajo. No, estamos hablando de que es que con tu primer salario lógicamente que no te da, ¿no? Entonces tienes que cogerte otro segundo trabajo. Entonces, cuidado con estos conceptos, el batch cooking, ¿no?, la moda del batch cooking, que es cocinarte los tuppers el fin de semana. No, es que lo mismo no es ninguna moda, esto se ha venido haciendo toda la vida y también esconde precariedad de que una persona trabajadora no pueda cocinarse su comida diariamente por las exigencias familiares, laborales. Bueno, y algo que se ha hecho siempre, ¿no?, cocinar para tener cosas para la semana. Es verdad, y aquí lo hemos hablado muchas veces, que el lenguaje refleja cómo es la sociedad y a veces parece que estás transformando algo, una cosa desagradable, mala, precaria, en algo bueno, cuando en el fondo lo que has hecho es ponerle otra etiqueta que suena muy moderna. Pero bueno, la precariedad está ahí, precariedad, palabra que hemos mencionado ya un montón de veces, ¿no? Sí, la precariedad además es que es una palabra muy curiosa, porque realmente lo que implica esa palabra, que viene también del latín, como muchas de las que hemos hablado hoy, es aquello que se consigue a través de la súplica y del ruego. O sea, y pongámonos en situación, o sea, eso es lo que implica la palabra precariedad cuando viene del latín. Entonces, claro, hablamos de todas estas cuestiones. Cuando hablamos de precariedad en el mundo laboral, ¿de qué hablamos? Jornadas muy intensas, que no se paguen las horas extras, claro, que tengas un salario tan bajo que tengas que coger otro trabajo o que no te llegue o que tengas que compartir piso hasta los 50. Entonces, bueno, pues hablamos de todo esto es precariedad. Así es. Bueno, y contra eso existe un concepto que está acuñado, no es que nos lo inventemos, esto lo ha acuñado la Organización Internacional del Trabajo, que es trabajo decente. Para que un trabajo pueda ser considerado decente tiene que cumplir unos estándares de calidad, ¿no? En primer lugar, la definición del trabajo decente se sustenta en cuatro pilares. El primero de ellos sería la creación de empleo. No cualquier tipo de empleo. Hablamos de creación de empleo porque el empleo es un derecho universal recogido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entonces ese es el primer pilar. Y que tenga un salario para que la gente pueda vivir decentemente. De un solo salario, claro. Claro, de un solo salario. También hablamos del segundo pilar, que sería la protección social, que ese trabajador tenga cubiertas a nivel social la educación, la sanidad, evitar todo tipo de situaciones de vulnerabilidad. El tercer pilar para el derecho decente estaríamos hablando de los derechos en el trabajo, que un trabajador pueda expresar su opinión, que haya igualdad entre el hombre y la mujer en el mundo laboral, entre otros, ¿no?, permisos, etc. Y el cuarto pilar ya estaríamos hablando del diálogo social, que es la interlocución que tienen que tiene el gobierno con los agentes sociales. En este caso, por ejemplo, en España, en Castilla y León, estaríamos hablando del diálogo que se mantiene el gobierno con las organizaciones o los agentes sociales, en este caso comisiones obreras, UGT o la COE. Que bueno, en Castilla y León es cierto que ha parado un poquito estos últimos tiempos, pero que es algo por lo que tenemos que apostar, porque es la manera en la que la sociedad avanza y ganamos en derechos todos. Así que ese concepto de trabajo decente se sustenta en cuatro patas muy concretas, o sea, no es decir, bueno, sí, tengo un trabajo, no, es que trabajo decente tiene que cumplir todas estas cosas. En el terreno sindical entramos, tú, como hemos dicho al principio, formas parte de comisiones obreras. Bueno, la palabra sindicalismo, hoy día el sindicalismo está un poco de capa caída, está denostado en muchos sectores de la sociedad, se pone en duda, aunque el sindicalismo, como es obvio, sigue haciendo un papel social importantísimo, ¿no? La palabra sindicarse, sindicato, sindicalismo. Bueno, pues en este caso la palabra sindicato proviene del griego, en esta ocasión, de síndiki. Síndiki era una palabra que se utilizaba para hablar de... en los juicios que tenían lugar en la antigua Grecia, era el protector, era lo que podríamos entender ahora mismo como el abogado, el que defendía la causa. Esto posteriormente en Atenas pasó a ser los síndicos, que eran los que defendían las leyes clásicas respecto a las innovaciones y demás. Y luego, por otro lado, síndico ya pasó a ser las causas sociales de justicia, ¿no?
Y creo que es en esta en la que estamos en este punto. Los sindicatos hacemos una labor social, sobre todo los sindicatos de clase, que defendemos a toda la clase trabajadora, porque estamos defendiendo a toda la sociedad. Tenemos un papel fundamental para la ganancia de derechos, las jornadas de las 8 horas, los permisos de paternidad que ahora han aumentado muchísimo, las subidas del salario mínimo que están afectando a la totalidad de los trabajadores de este país. Que sigue teniendo, obviamente, o que tiene estas raíces griegas de las que nos hablas y que hoy día pues sigue teniendo ese papel. Antes has mencionado la palabra huelga. ¿De dónde viene huelga? Bueno, huelga es una palabra muy curiosa, muy curiosa. Huelga viene de la palabra holgar, que su origen del latín viene de folicare, que realmente esto implicaba el jadeo, el resoplido que tenían los caminantes cuando subían una cuesta y tenían que pararse porque les faltaba el aire, ¿no? Y entonces de esa pausa deriva esa palabra, holgar, que tiene dos vertientes. Cuando uno holga mucho, puede ser un holgazán, ¿de acuerdo? Pero luego en la vertiente sindical ya derivó en la palabra huelga, huelguista, ¿no? Que es aquella persona que para sus funciones en el mundo laboral para la búsqueda de nuevos derechos, de pues, todo este tipo de cuestiones. Bueno, ahí tenemos también asociado a todo esto la palabra esquirol. Esquirol o esquirolaje, que también existe como sustantivo, sí, cosa que yo desconocía, pero también existe como sustantivo. Sí. La palabra esquirol, además, es una palabra que sobre todo utilizamos en España. Fuera de España no tiene mucho sentido, porque bueno, y además es una palabra súper curiosa y que me gusta mucho. Esquirol es una palabra que viene del catalán. Concretamente significa ardilla, y entonces, ¿por qué se les llaman los ardillas a las personas que no hacen esa huelga o que son personas contratadas por la empresa para suplir a los trabajadores que están en huelga? Bueno, pues esto se remonta a las huelgas que tuvieron lugar en Cataluña en torno a principios del siglo XX, concretamente en la región de Osona, en Cataluña. En este caso había muchas huelgas en la zona textil y entonces, en estas, pues muchos trabajadores hicieron unas huelgas magníficas y los empresarios, las empresas, contactaron con trabajadores de otras localizaciones, concretamente de una región, de un pueblo que se llamaba Santa María de Corcó. Allí había una posada que se conocía como l'Esquirol, porque esa posada tenía una pequeña ardilla enjaulada y que todo el mundo la conocía como l'Esquirol, y todos los trabajadores venían de esa localidad, y de ahí que se llamase a todos los trabajadores esquiroles. Y ya por extensión, los que venían a hacer el trabajo de los huelguistas son los esquiroles. Los esquiroles. Bueno, está lleno de curiosidades también este mundo, como siempre, sí, y tanto por comentar, y se nos acaba el tiempo, Héctor, así que te tengo que pedir que en 2 minutos me traigas una recomendación de un libro, eso para empezar. ¿Qué libro me traes? Bueno, yo he traído aquí un libro muy interesante, que es el libro 1001, La lucha que alumbró la democracia. Es un libro escrito por varios autores, muchos de ellos conocidos, Daniel Bernabé, Natalia Junquera, Elvira Lindo, entre otros, en los que hacen un análisis y una revisión sobre el proceso 1001, donde se judicializó a los famosos 10 de Carabanchel, 10 de los creadores y fundadores de comisiones obreras, que debido al movimiento obrero pues fueron judicializados, y fue muy curioso porque el día del juicio fue el atentado a Carrero Blanco, entonces les pusieron unas penas increíblemente fuera de lugar, ¿no? Y todo esto se narra aquí en este libro. Todo esto se narra aquí a través de 5 capítulos, donde en uno hablan del contexto, en uno hablan de la detención, del juicio, del contexto, incluso de la mujer también en el sindicalismo. Entonces es muy interesante. Un libro con varios autores. Sí. Y ya en 1 minuto, así que tiene que ser muy rápido, que me digas una palabra que a ti te gustaría destruir porque representa algo malo. ¿Vamos con ella? Bueno, la palabra que a mí me gustaría destruir sería, y creo que afecta a todos los trabajadores, la palabra precariedad. Precariedad. Que nos está afectando en todos los sectores. Que tanto avanza y tanto lanza sus garras, la precariedad. Y por último, una palabra buena, chula, para que nos vayamos. Pues derechos, más derechos para todas las personas trabajadoras, derechos adquiridos que se sustenten en la ley y que todos los trabajadores y trabajadoras pues tengamos pues eso, más derechos. Estupenda palabra para terminar. Héctor, muchísimas gracias por haber venido al programa, por haber estado aquí en esta charla tan agradable en la sala
de la chimenea del Colegio Fonseca y bueno, esperamos encontrarnos en próximas ocasiones. Gracias por venir. Muy bien, Ana, muchas gracias a ti por la oportunidad, ¿vale? Nosotros nos vamos, hasta aquí nuestra lengua desatada, nos vemos el próximo día. Adiós.